No solamente pagan a los obispos auxiliares, 40%, al vicario general, al vicario episcopal, a eso voy. ¿Bambarén qué es? Obispo, ¿no? Retirado, ¿no? Gana el 80% de la remuneración total de un ministro de Estado. ¿Cuánto gana un ministro más o menos? Me parece que son $10.000. $10.000. Mensualmente le da a Cipriani, señor ministro, acá tiene su sueldo de $10.000. Sí, y eso con cargo a todos los ciudadanos. Ahora, que pasen al último cuadro porque es el más gracioso. Al deán, al arcediano, al chantre. ¿Quién es el chantre? El que se chanta. Al maestrescuela, al tesorero, al canónigo, 20% de la remuneración de un director de ministerio. Otros cargos, 10% de la remuneración. ¡Monaguillo! ¿Puedes creer? El gobierno peruano le paga el sueldo al monaguillo. Equivalente al 5% de la remuneración total de un director de ministerio. Esto es una cosa de la Edad Media, ¿no? Además, toma en cuenta una cosa, el concordato que fue celebrado en el gobierno de Morales Bermúdez nunca fue publicado, precisamente por esta razón, con lo cual es altamente discutible que ese concordato sea un concordato legal. Legítimo, de manera que desde el punto de vista legal, este tema es un tema en que fácilmente el Poder Ejecutivo podría haber una discusión con el Vaticano. Ahí tienen 5.131.000 soles. Pero miren esto que es interesante, ¿no? Están en la planilla del Estado, ¿correcto? Sí, claro. De las preguntas de varios diputados surge la respuesta de Marcos Peña, en la que indica que 130.500.000 pesos aproximadamente por año se destinan para los salarios y a la iglesia. O sea, es una partida presupuestaria millonaria que, en el marco de las deficiencias que tenemos estructurales en relación a educación, a salud, a vivienda, la verdad es que es una cifra que se debería utilizar para otras cosas. Estos millones que le dan a la Iglesia Católica hace que los obispos hoy cobren salarios de 46.800 pesos, que los pagamos todos nosotros. Que los miembros de la Iglesia Católica, cuando se jubilan, por ejemplo, lo hacen con el privilegio de cobrar el 60% de lo que cobra un jubilado juez nacional de primera instancia. Ya con estas cifras es escandaloso esto. De los obispos es el que más gana, ya que un obispo gana entre 40 y 50.000 pesos, cuando un jubilado, la mínima es de 8.000, la verdad, da bronca, da bronca. Le cuento otra tiene 51 salidas al exterior con 103 vuelos, considerando que son ida y vuelta, ¿no? Con una prolongada estadía en cada uno de esos países. En total, 898 días fuera del país estuvo. Y cuentan que se va 2 veces al año a Miami. Digo, con nuestros impuestos tenemos que bancar el salario de Olivera para que el tipo se vaya 2 veces a Miami al año. En serio, da un poquitito de bronca, ¿no? Porque tiene gran cantidad de cuentas de plazos fijos. Yo mañana voy a traer los extractos de los... La verdad, digo, deberían hacer algo con esta situación. ¿Sabe qué tiene? Tiene asistente, camarero, cocinero, mayordomo, chofer, distinto personal de distintas fuerzas están a su cargo. Además carga nafta en el surtidor de presidencia como subsecretario de Estado, y porque el obispado castrense pertenece a la presidencia, entonces carga nafta en el surtidor de presidencia, tiene coche de presidencia. Digo, señor secretario de culto, el actual, de Estrada, ¿van a hacer algo con esto? Pregunto, Pregunto. Del sueldo o del dinero que le paga la nación a la iglesia, y que a su vez la iglesia lo distribuye entre todos los obispos, arzobispos, etcétera, etcétera, que anda alrededor de los 45.000 pesos. Y la gente ha explotado en contra de eso. ¿Cómo puede ser que le paguemos para que los curas, qué sé yo, tengan todo este dinero? Y hay un lío muy grande sobre el rol del Estado acá, si el Estado debe o no debe solventar a la Iglesia Católica Apostólica Romana, si no lo debe hacer con ninguna o si lo debe hacer con todas. Claro.
Hay Sí. dos frentes, Lai, me parece. Sí. Uno es el hecho de por qué solo la Iglesia Católica, Claro. hay toda una explicación de la Constitución y demás. Y por otro lado, se empezaron a comparar los sueldos, por ejemplo, de un maestro con lo que Claro. que cobran los obispos. Casi Entonces, 3 eso veces generó, más. claro, una polémica y un disgusto grande Sí. en parte de la sociedad. Porque tiene fieles y a la política le interesan, no la iglesia, le interesan los fieles. Exacto. Y al interesar los fieles, bueno, hacen algún intercambio de cosas y entre ese intercambio de cosas es esto. Ayer Es hablaron algunos de los obispos del interior de la provincia, yo lo escuché al de San Francisco, que estaba enojado, dijo, ¿no? sí, estaba enojado y dijo que ellos no lo consideran un sueldo. Pero hay uno de Bueno, ellos, según hay uno la de ellos que postura. dijo que no le alcanzaba. También. También hay uno de esos que yo lo gasto en movilidad y en comida. Y no llegan. Sí, yo no creo que el Estado tenga que bancar a una religión. En todo caso, los fieles debieran bancar a Totalmente. Su religión, la que elijan. su creencia, porque si no obligan a una parte. Acá en la Totalmente. Argentina, pero no me parece que sea justo en ese sentido, porque en todo caso que el Estado financia a todos y que Todo o distribuya ninguno. por la cantidad de fieles, etcétera, etcétera. No sé cómo, a todos igual o a ninguno, porque, qué sé yo, me da la sensación de Es que histórico también. uno no, si no tiene ganas de bancar o no cree o descree, ¿por qué va a poner compulsivamente? En todo caso, que te den la opción. A mí me parece que inclusive en Italia también, vos sabés que en Italia también hay una, no lo conozco en detalle, pero me parece que también hay una opción, pero no debería ser la iglesia quien decida qué hacer con el dinero del país. Debiera ser el país o el gobierno el que decida, bueno, nosotros administramos la guita de la gente y la distribuimos de la forma que nos Porque considere bien. No solamente el gasto Consideremos bien. es la plata de los, digamos, sueldos en este caso, ¿no? Que Sí. sería un horario, ¿cómo es? Sí. Sí. Sueldo, sino también todas las refacciones de las parroquias. El mantenimiento todo de el las mantenimiento, iglesias. todo lo que gasta en este caso una parroquia o la iglesia, todo lo financia el Estado. Sí. No sé si esos 126, 130 millones abarca todo ese gasto. Y capaz Y que el sí. sueldo Sí, y creo que más es el gasto los gastos. total. Capaz que sí. Sí, creo que el gasto Pero total. bueno, hay toda una discusión que habrá que dar. Se requiere También- una modificación de la Constitución, Sí, digamos, sí, para cambiar esto. ¿no? para No es cambiar algo que esto. se pueda... Perú desembolsa al año más de $500,000 de su presupuesto público solo en salarios para obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica, según un estudio que determina que los representantes de esta religión también gozan de la exoneración de todo tipo de impuestos. El Ministerio de Justicia financia salarios de 1.030 personas, entre religiosos y sus asistentes. En términos anuales implica una suma de $670,000 aproximadamente y mensualmente una suma de $55,780, ¿no? Para este personal eclesiástico. Ahora, estamos hablando de, digamos, las sumas dinerarias que recibe la Iglesia Católica mensualmente de presupuesto público pagado por los impuestos de todos los peruanos y peruanas. Analistas no solo cuestionan el financiamiento de salarios, sino la exoneración que goza la Iglesia Católica de todo tipo de impuestos, inclusive para inmuebles o bienes que arriendan para otras actividades lucrativas. Habitantes peruanos opinan al respecto. Parece una contradicción contra la fe católica, que reciban tanta cantidad de dinero habiendo tantos necesitados. Parecen ministros de Estado, no ministros de Dios. Los cardenales y sacerdotes son voluntarios, ¿no? Dar ejemplos y todo eso, pues, y que les paguen me parece ridículo. La cifra exacta de cuánto invierte el Estado en la Iglesia Católica y cuánto deja de percibir por exoneraciones e inafectaciones es imposible de estimar, ya que no están obligados a declarar sus ingresos ni propiedades. El Estado sostiene el culto católico, sostiene, a ver, el culto católico creo que Carla Garayzo. Que fue la que hizo la pregunta, dio la nómina de lo que ganaban los obispos, todos los integrantes de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y dijo que le pareció una locura que se estuviera pagando esto. Pero como dice bien Eduardo, el artículo 2 de la Constitución es claro. La nación argentina sostiene el culto católico, apostólico y romano. De todas maneras, digo, esto por ahí para el resto de la población que lo haya estado viendo a través de la televisión, que se haya estado enterando a través de los medios y a través de estas explicaciones que damos aquí, no está nada mal saberlo, ¿no? Es parte de la información y viene bien conocerlo. Seguro, por supuesto. Sí, pero la diputada lo puede saber tranquilamente cuando se votan los presupuestos. Trascendió cuánto cobran los obispos en Argentina. El jefe de gabinete Marcos Peña se presentó en el Congreso para dar el primer informe del gobierno.
En su informe sobre la gestión, dijo que los obispos cobran 46.800 pesos. Sí, 46.800 pesos. Todos le pagamos el salario a los obispos de la Iglesia Católica. Es decir, que un obispo cobra 2 veces y medio lo que necesita una familia en Argentina para poder vivir. Un obispo que no trabaja, no está casado, ni tiene hijos por lo menos reconocidos. Sin embargo, una jefa de hogar, una mujer trabajadora que cobre un salario mínimo apenas puede cubrir la mitad de esa canasta básica total. Pero ¿cómo se establece el monto del salario de los obispos? Este monto se define a partir de un decreto del año 1979 firmado por el genocida Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, que establece que los obispos deben cobrar un salario equivalente al 80% del salario que percibe un juez nacional de primera instancia. Pero estamos hablando solamente de lo que cobran los obispos. También hay asignaciones por jubilación, asignaciones para los obispos que están en zonas desfavorables, y los seminaristas diocesanos, como también los jesuitas, los franciscanos, los mercedarios, los salesianos, todos ellos cobran una beca también pagada por el Estado. Además, el Estado cubre los pasajes para todos los curas en territorio nacional, como también para viajar al exterior. Y eso sin contar que la Iglesia recibe además el subsidio a la educación privada, que incluye la educación religiosa, como también está exenta de impuestos en todas sus propiedades. Mientras el pueblo trabajador sufre los despidos, el ajuste, los tarifazos, mientras se deteriora la salud pública y la educación pública, los obispos cobran sus altísimos salarios por no hacer nada. Por eso exigimos la separación de la Iglesia del Estado y que los curas vayan a laburar. Pues eso, yo estuve allí dentro trabajando, eran 8 horas de pie, según qué sitio te tocaba, y la verdad es que era bastante tedioso, pero bueno, al estar ahí de pie y controlando, digamos, las misas, o a las personas, los turistas que pasan por ahí, la cantidad de gente que entra de todas las nacionalidades, y la verdad es que es impresionante, ¿no? Y también impresiona la cantidad de santos que hay, y la cantidad también de cajetillas de limosnas que vas viendo. Al principio, claro, empiezas a trabajar y no te das cuenta, pero a la que ya pasan días vas diciendo, vaya, hay muchas cajas de limosnas y no es que estén vacías, precisamente. La verdad es que se llenaban a un ritmo impresionante y cada poco tenía que pasar alguien a vaciarlas. Y no solo echaban monedas, muchas monedas de 1 euro y de 2 euros. Echaban billetes de 5, de 10, de 20, incluso he visto de 50, incluso de 100 euros. La Iglesia recauda una cantidad de dinero increíble solo en limosnas, en la Catedral de Barcelona, yo he estado ahí. Esto es así, es verdad. Nadie puede rebatirme porque yo lo he visto y realmente es alucinante. Solo en limosnas. Y además las ayudas que reciben del Estado cada año, y no pagan el IBI. No pagan el IBI cuando todo el mundo tiene que pagar el IBI de su piso en el que vive. Eso sí, la Iglesia no paga el IBI. Es alucinante. El IBI, el impuesto de bienes, yo lo puedo decir porque he trabajado allí y lo he visto. Lo he visto. Así que una Iglesia que se ha basado a lo largo de su historia en matar a gente, en pasar a cuchillo, los que no estaban a su favor, los que pensaban de otra manera, sin atacar a la Iglesia sí los llamaba, los tildaba de herejes, e iban a por ellos. Y encima les robaban y expropiaban sus inmuebles, sus bienes, todo se lo robaban. Así es como se ha forjado la Iglesia, ¿no? Con asesinatos. Es increíble en todas las misas la gente, lo devota que es, lo fanática que es y lo inculta que es, lo ignorante que es. Son una panda de ignorantes. Todos los que donan, los que donáis, no solo dinero, es que donan, hay gente que es tan subnormal que dona hasta sus bienes, hasta su casa. Se lo lega todo a la Iglesia. Lo que podrían hacer también es sacarse la sangre y donársela también, y luego donar sus órganos
recibe tanto dinero la Iglesia y luego el país sigue como sigue, está como está, tanta miseria que hay también, tanta gente que lo está pasando mal, y la Iglesia, esos curas, esos sinvergüenzas, llevándoselo todo crudo, ¿no? Llevándosele todo el dinero, y en vez de ayudar, que podrían ayudar, no lo hacen. Bueno, solo quería comentar mi experiencia y realmente es alucinante lo que está ocurriendo detrás de esos muros de piedra, ¿no? De esas inmensas catedrales y ese inmenso ego que tiene la Iglesia y que son unos sinvergüenzas.